I wonder what church membership looks like where you're coming from. Yo pienso en esta mañana en tal vez cómo luce el tema de la membresía en su iglesia local. I wonder if the members of your church think about membership in a biblical way. Me pregunto si tal vez los miembros de sus iglesias locales piensan en la membresía de una manera bíblica. Do you have more people who attend your church or more members? ¿Tú tienes más personas que simplemente asisten a tu iglesia o más miembros? Raise your hand if you have more people who attend your church. Levanten la mano aquellos que tienen más gente que asista a la iglesia pero que no son miembros. Raise your hand if you have more members. Levanten la mano si tienen más miembros que visitantes. Actually, about half and half. Interesante. Maybe a little bit more members. Interesting. Interesante. Well, I would encourage you guys over lunch Yo quiero animarles a ustedes en el tiempo del almuerzo to talk with each other about how you answered that question que puedan hablar entre ustedes mismos acerca de cómo responder esta pregunta and to explore with each other y que puedan explorar juntos, why you think your church has more attenders than members que puedan preguntarse por qué sus iglesias locales tienen más asistentes que miembros or why it has more members than attenders. o por qué tienen más miembros que visitantes. Because believe it or not, Porque créanlo o no, there can be explicable reasons, debe haber razones particulares good reasons, A lo mejor razones that can buenas. make sense que pueden hacer sentido for a little difference between those two numbers. por una diferencia entre cada uno de esos grupos. Different reasons. Pueden haber diferentes razones. But if those numbers are largely different, Pero si esos números son extremadamente diferentes, well, then you begin to wonder if you have more members than attenders, pues entonces tú deberías preguntarte por qué tienes más visitantes que miembros. how they've understood membership that doesn't include the responsibility to attend. ¿Cómo es que ellos no entienden lo que es la membresía de la iglesia y por qué deben ser parte de una iglesia local? What have you done to take people into membership without them committing to be there regularly? ¿Qué tú has hecho para ayudarles a ellos a que puedan comprender la importancia de la membresía? How is that on you? ¿Cómo eso depende de ti? How can you as the preacher change that? ¿Cómo tú como predicador puedes cambiar ese pensamiento? Or on the other hand, O en el otro lado, if you have more attenders than members, si tienes más visitantes que miembros, and again that's a large number, y hay una gran diferencia entre el uno y el otro, then unless those people have just come a menos que esos sean simplemente personas que asisten y ya, and your church is in a very rapidly growing y phase, tu iglesia es una iglesia que está creciendo rápidamente, then I think you have to begin to wonder, pues a lo mejor te deberías comenzar a preguntar why do they come for weeks and months and maybe even years and not join? por qué vienen semana tras mes tras año pero no se unen a la membresía de la iglesia. Is there something you're not teaching them? Hay algo que a lo mejor no estás enseñando, Is there something they're not understanding? hay algo que no están entendiendo. Is there something your church is providing for non-members that it should really just limit to members? Hay algo que tu iglesia está proveyendo para los no miembros que debería ser exclusivo para los miembros. So we're not going to talk about any of that stuff this Así morning. que no vamos a hablar de esas cosas específicamente en esta mañana. That's stuff for you to talk about with each other over lunch. Eso es para que ustedes platiquen entre ustedes durante el almuerzo. So raise your hand if you're agreeing to do that. Así que levanten la mano si están de acuerdo con esto. Okay. Now raise your hand if you're happy to do that. Ahora, levanta la mano si estás contento de hacer eso. Excellent, excellent. One of the best meetings I ever had on church membership Una de las mejores reuniones que yo he tenido acerca de la membresía de la iglesia was in New Delhi, India. fue en New Delhi, India, It was a number of years ago, hace muchos años atrás. and I was speaking to a group of Y pastors yo le estaba hablando a un grupo de pastores in English en inglés, about this size. un grupo más o menos como de este tamaño. They all had, or not all, but most of them had brethren background. La mayoría de ellos tenían trasfondo de las iglesias de los hermanos. They didn't like the idea of formal membership. Ellos no les gustaba el concepto de membresía. They didn't think it was biblical. Ellos entendían que no era bíblico. So I said, okay, Así que yo dije, ok, got a big whiteboard up there. what was that? Whiteboard, like a chalkboard. Oh, voy a poner una pizarra Yeah, blanca big en la whiteboard. parte de atrás. And I said, okay, imagine a triangle. Imagínense un triángulo. You've got a pastor here, Un pastor está aquí and you've got a Christian y here, tienes un cristiano acá you've got a congregation y here. tienes una congregación al otro extremo. So a pastor or pastors, Un pastor o pastores, the congregation they pastor, la congregación que él pastorea and an individual Christian. y un cristiano individual. So those are the 3 points. Así que son los 3 puntos. Does the New Testament say anything ¿El Nuevo Testamento dice algo
about the responsibility of each individual Christian acerca de la responsabilidad de cada cristiano individual to a particular congregation. a una congregación en particular. In fact, it does. Y de hecho, sí, dice You can mucho. start thinking of examples of them. Comenzamos a pensar en ejemplos que And- vemos en la Escritura. And then I said, and I wrote them up on the board as they called out scripture verses. Y después comencé a mencionar algunos pasajes bíblicos que pusimos en la pizarra. And then I said, does the Bible say anything, the New Testament say anything about the responsibility of the congregation for each of its members? Y después les pregunté si la Biblia tiene algo que decir acerca de la responsabilidad de la iglesia para con sus miembros. And we wrote those down. Y escribimos esos pasajes bíblicos. And then I said, Y después le dije, does the Bible say anything about the individual Christian's responsibility to their pastor or les pastors? pregunté si la Biblia dice algo acerca de la responsabilidad de los cristianos individuales hacia sus pastores. This is about the one who brings them God's word every week. Aquellos que traen la palabra del Señor todas las semanas. And in fact, it does. Y la Biblia dice algo acerca So de we él. wrote those verses down. Así que escribimos los pasajes bíblicos. Does it say anything about the responsibility of the pastor for each member of the church? ¿Dice la Biblia algo acerca de la responsabilidad de los pastores para con los miembros de la iglesia? In fact, it does. Y la Biblia dice mucho We acerca wrote del those tema. verses down. Y escribimos esos pasajes bíblicos. Does the New Testament say anything about the responsibility of the congregation as a whole to the pastors? ¿El Nuevo Testamento dice algo acerca de las responsabilidades de la congregación para con el pastor? It does. Y la Biblia sí dice algo. Does it say anything about the pastor's responsibility for the congregation that they preach to? Dice la Escritura algo de la responsabilidad del pastor para con la congregación. So if you imagine those 3 points of a triangle Así que si imaginan esos 3 puntos del with triángulo verses showing responsibilities going both ways, con versículos compartidos apuntando a todos lados, I drew a big circle around it. yo le hago un círculo alrededor bien grande del I triángulo said, that's church membership. y les muestro, eso es membresía de la iglesia. Just saves a bunch of time to say church membership. Nos ahorra un montón de tiempo simplemente decir membresía de la So iglesia. when we're bringing the church membership idea, we're plopping down all those ideas on the table. Así que estábamos trayendo la idea de la membresía de la iglesia y todos estos conceptos y poniéndolos sobre la mesa. Like the word Trinity is not in the New Testament. Como la palabra Trinidad no está en el Nuevo Testamento, So we can spend a lot of time trying to explain the relationship of the Father to the Son, pero podemos pasar mucho tiempo explicando la relación entre el Padre y el Hijo and the Father and Son to the Spirit, y la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu how they're y three, cómo son tres, but they're one. pero son uno. Or we could just talk about the Trinity. O simplemente podemos hablar de la Church Trinidad. membership is similar. La membresía de la iglesia es similar. It's a biblical idea. Es una idea bíblica. And without going through all the time, because it would take our entire session to sort of rebuild that triangle, Y en vez de pasar todo el tiempo tratando de reconstruir ese triángulo, what would be some basic verses you would go to ¿cuáles serían algunos pasajes básicos que tú irías to prove church membership? para poder demostrar el concepto de la membresía To teach bíblica? it to your congregation. Para poder enseñárselo a la congregación. And let's do it like last night with your hand raised, Así que vamos a hacer unas preguntas y levanten su su nombre, mano. Va a decir su nombre, and nombre de su iglesia, the name of your church, and dónde está su iglesia. and where your church is at. Yeah. So, all right. Ideas. What verse? Algunos pasajes bíblicos que vengan a su Where would you mente. go to? ¿A dónde irías? ¿Qué pasaje? Alberta, can you come up here? Every time I'm talking with him, I need you. So start again when he gets here, please. Ya va. Sorry, man. So you're going to be just a second or according to. Yep, okay. Felipe Molina, Cali, Colombia. La iglesia es Iglesia Bautista Reformada para la Ciudad. Y siempre pienso en Efesios 4. Verse. Todo el capítulo. Efesios 4 para mí es pensar en la iglesia. And what in Ephesians 4 are you thinking about? Especialmente en qué piensas en Efesios 4. Certainly, he gives pastors and teachers. O ciertamente piensas en maestros y pastores. Cuando habla acerca de un solo espíritu, una sola fe, los primeros dos Yeah. un solo Yeah, good. Okay, that's good. Yep, somebody else? ¿Alguien más? ¿Algún otro pasaje? Hermano Carlos. Wow, Alejandro. Carlos. Iglesia Bautista Ciudad de Gracia, Primera de Corintios 12:12. So about the body of Christ, member of the body. Yeah, okay, good. Yep, somebody else. ¿Alguien más? Juan. Juan,
Salt Lake City, Utah, y Hebreos 10:25, una congregación y pastores. Yeah, and actually, so Juan, I would add 24 to that. People go to 25 because it's the assembling, Muchas veces las personas solamente piensan en la asamblea, en Hebreos 10. but if you just, let's open our Bibles here for a second. It's so Pero si good. abren sus Biblias brevemente, Here's Juan's verse, aquí está el versículo que compartió Juan. the normal verse people go to El versículo que And it's a comúnmente la gente great va. one. Y es un buen pasaje to prove church membership. para probar la membresía de la iglesia. Not neglecting to meet together. No, hold on, give me Yeah. a second, brother. Yeah. What verse? Hebrews 10:25. Oh, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, As is the habit of some, como algunos tienen por costumbre, but encouraging one another, sino exhortándonos, and all the more as you see the day drawing near. tanto más que veis que aquel día se acerca. But notice the verse before it. Pero miren el versículo que viene antes. And let us consider how to stir up one another to love and good Y works. considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Wow. So that can't mean every human being in the world. Eso no puede ser todos los seres humanos en el mundo. It can't mean every Christian because I don't know every No Christian. puede significar a todos los cristianos en el mundo. And in the context of verse Y 25, en el contexto del versículo 25, it's reasonable to assume es razonablemente lógico asumir that he means those people I assemble with regularly. que se refiere a aquellos con los cuales yo me congrego So regularmente. what's so interesting is it presumes that I know who they are. Así que interesantemente esto presume que yo sé quiénes son ellos. So membership is not just some secret thing in the mind of God because he knows who the elect are. Así que la membresía no es simplemente un concepto abstracto en la mente de Dios porque sabe quién son los elegidos, But I actually know pero yo sé who are members of the church that I'm a part of. quiénes son miembros de la iglesia a la cual yo soy parte. More than that, I have a responsibility to them. Más que eso, yo tengo una responsabilidad para con ellos. Not merely to assemble with them No weekly, solamente congregarme con ellos semanalmente, but Alberto and I are members of the same church. pero Alberto y yo somos miembros de la misma iglesia. So according to this, Así que de acuerdo a esto, I have a responsibility to know his life well yo enough tengo una responsabilidad de conocer la vida de Alberto, to know whether or not he's doing any good works, conocer si él está haciendo alguna buena obra, whether or not he's loving. conocer si él es una persona amorosa. In fact, I need to know him well enough De hecho, yo necesito conocerlo lo that I suficiente have an idea of how he could do better works para yo poder tener una mejor idea de cómo él puede hacer mejores or obras more good works o obras mejores or be more loving. o ser más amoroso. Thus, we're told to stir up. Por eso es que dice que nos debemos estimular And I'm to consider how to do y this. yo debo considerar cómo llevar a cabo eso. So it's not just pastors who are supposed to stir up the members Así que to no es love and good solamente los works. pastores los que deben estimular a los miembros. This is written to all the members of the church. Esto está escrito a todos los miembros de la iglesia. So the members of the church Así que los miembros de la iglesia are to be thinking about each other when they're not even in the assembly deben together. estar pensando unos a otros aun cuando no están congregados en la asamblea. They're to be praying for each Deben other, estar orando unos por los otros, considering how to stir up one another to love and good deeds. considerando cómo estimularse mutuamente al amor y a las buenas obras. So I think verse 24 with verse 25 Así que yo creo que el versículo 24 conectado con el 25 is a great just sort of one-stop shop es un buen lugar para poder ver este concepto de la membresía, for proving the idea of church membership, para local church poder membership. probar el concepto de la membresía. I always say the Bible is my most important book. Obviamente la Biblia es mi libro más importante, My church membership pero directory yo tengo un is my directorio, second most important book. tengo un directorio de los miembros de la iglesia, ese es mi libro más importante después de la escritura. Lives inside my Bible. Ese libro vive dentro de mi Biblia And this morning I was praying through page 14 y esta mañana yo estaba orando en la página 14 because today is the 14th. porque hoy es el día I 14 was praying for these people, trying to see them stirred up to love and good works. y yo estaba orando por cada uno de ellos tratando de estimularlos a las buenas obras y al Even amor. Alan and Paige Hansen, ¿Aún quién? these two, right there. Aún dos miembros de ahí de la iglesia Though they've left us for a Presbyterian church. que se fueron de nuestra iglesia. They did what? They left us for a Presbyterian church. Wow. Se fueron de nuestra iglesia y se fueron a una iglesia presbiteriana. But they've been in our church for 20 years. Pero llevan 20 años en nuestra iglesia. They love the Lord. Aman al Señor. As they got older, they got richer.
They got older, they got what? Richer. Ok, mientras más adultos se ponían, más ricos se volvían. So they got a bigger house further out. Así que tienen una casa más grande. That's where the Presbyterians are. Y ahí es donde los presbiterianos compran sus casas. So I told them about a year ago, Alan Page, just go join McLean Así que yo le Friends. dije, Alan and Page, no hay problema, váyanse a esa otra It's a comunidad de good fe. church. Es una buena iglesia. It's 5 minutes from your Es house. 5 minutos de su casa. Do not keep driving half an hour in here. No sigan viniendo media hora para acá. It makes it harder for you to be involved here with this Se community. les hace difícil poder involucrarse con esta comunidad. Don't do that. No hagas eso. So they've started attending that church, and I think have Así we que- got their membership? Yeah. We'll get the resignation soon. Comenzaron a asistir a esa congregación y hace unas semanas atrás concluimos la membresía de But ellos en nuestra iglesia even knowing local. that they're not meeting with us anymore, Aunque aún sabemos que no se congregan I con lovingly nosotros, prayed for them this morning yo los amo y oré por ellos en because esta I'm a good mañana. pastor. Así que soy un buen pastor. Other verses. Otros pasajes, mis hermanos. Yeah. Hola, soy Yosimar, vivo en Mochicagui, Sinaloa, y estoy pensando en Gálatas 6.1, dice que hermanos, aun si alguien es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en el espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, que no seas también, que no seas tentado, llévense las cargas los unos a los otros y cumplan así la ley de Cristo. Explain what that has to do with formal local ¿Puedes church explicar membership. un poco cómo ese pasaje conecta con la membresía? Por ejemplo, aquí vemos que hay una persona que ha sido, que está para restaurar, se puede dar en el contexto de la iglesia, también que dice que hacerlo con mansedumbre y llevar las cargas los unos con los otros. Entonces, todo esto se da dentro de un contexto de la iglesia, ya que no se puede dar en otro lado en el sentido de estar en el mundo. Oh, he said 6:1. Dice Yeah. 6:1. 6 del 1 al Oh, 2. I thought he said 1:6. No. Yes, excellent. Yep, Muy buen pasaje. yep, great. Good. Somebody else. ¿Alguien más? Yep. Nelson. Soy Juan. Nelson. Hola, Nelson. Hebreos 13:17. Ese lo uso normalmente. Yes. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Pues los miembros tienen que saber a cuáles pastores. Y luego ellos velan por sus almas. Los pastores saben a cuáles almas están velando. Y luego dice, para que lo hagan con alegría, sabiendo que también van a dar cuenta. Entonces, ¿por quiénes voy a dar cuenta delante de Dios? Obviamente los pastores reconocen Sí. una membresía definida. Y también Hechos 2, 41 y 42. ¿Cuál? Hechos 2, 41 y 42, donde Well, dice you're giving us more than one. Somebody else might want one. No, you just stick with your one. Thank you, Nelson. Great one. Hebrews 13. Yes. Muy buen pasaje. Somebody else. ¿Alguien más? Or I'm going to have Nelson stand up again. Okay, yeah. Nicolás Díaz, Iglesia Bautista Renacer, Bogotá, Colombia. Pensaba en 1 Corintios 5, donde sucede el pecado que es detestable, ¿no? Que ha sido un pecado que ni siquiera en Corinto se ve, y Pablo les dice, expulsen a ese tal. ¿De dónde lo van a expulsar, no? Y también al final del pasaje dice, ustedes están llamados a juzgar a los que están dentro. Así que creo que todo el capítulo 5 es la responsabilidad de cuidar a la iglesia en santidad. Excellent. Excelente pasaje. So that's a good example Eso es un buen ejemplo of how so much of what we know about membership is tied up with discipline, que revela el concepto que nosotros tengamos de membresía está conectado con la disciplina. which makes sense ¿Qué hace sentido? because it's membership that distinguishes us from the world. Porque es la membresía bíblica lo que los distingue So del mundo. if we have a member who starts acting more like a part of the world Así que si tenemos un miembro que está actuando como parte del by mundo their non-attendance por su falta de or asistencia, their immorality, por su inmoralidad, well, then it makes sense that we might have to put them back over hace there. sentido en que probablemente tengamos que simplemente removerlo y que esté nuevamente en el mundo. Excellent. Any other verses you point? These are superb guys. You're doing a Estos great son job. pasajes excelentes que están compartiendo. Va por ahí el micrófono. Jesús Yáñez, Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, en Metepec, Estado de México. Y el pasaje que a mí me llama para hablar de membresía
es Hechos 6, cuando tratan de la elección de los diáconos, donde se puede observar que hay una necesidad dentro de la iglesia, que es una comunidad ya conocida y que es necesario cuidar de esas necesidades y se eligen personas para dedicarse a esas necesidades. Yeah, excellent answer. Un pasaje muy bueno. So there's the community, as Jesus says, that needs to be taken care Así of. que hay una comunidad que tiene unas necesidades que necesitan ser atendidas, But also note they can entrust who will be the deacons pero vea que ellos confían en quiénes van a ser los diáconos. to that particular group of people, the congregation. Y ellos asignan o designan personas que son parte de la congregación. It's not going to be anybody who just happens to wander in. No es simplemente cualquiera que anda caminando en la calle. It's going to be people who know that they are part of this congregation. They've been Tienen que- baptized, Tienen que ser personas que la iglesia sabe que They son confess parte de la Christ. iglesia, que han sido they're bautizados, giving their money. que están ofrendando. So again, you know who you're responsible for. I'm responsible for these widows. De esa manera sé de quién soy responsable. Soy And responsable de esta I viuda am responsible y yo soy también because responsable I am a member of this church. porque yo también Great soy example. miembro de la iglesia. Buen pasaje. Good example. Any place else? You're doing a great job. Yep. Or right there. Yep. José Luis Romero, de la Iglesia Bíblica de Coacalco, Estado de México. En Hechos 2, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba, perdón, sí, Well, read 41, 42. 41, Hechos, 42 dice. Hechos 2, versículo 41 y 42. Así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno. And go ahead and read the last sentence in verse 47. Lee la última oración en el versículo 47. 47. Ajá. Verse 47 now. Read the last sentence in the chapter. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yeah. Praise the Lord. Amén. So we see that first church in Jerusalem Así had que vemos que la primera iglesia en Jerusalén a specific membership. tenía una membresía específica. So from the very beginning of there being a Así church, que desde los inicios de ellos ser there iglesia, are these particular members of it, like we see in chapter 2 hay estos miembros particulares de la iglesia reconocidos. and chapter Y 6. lo vemos en el capítulo 6. Capítulo 6. Any others? ¿Alguno más? Micrófono. Espera el micrófono. Mi nombre es Luis Chávez, de Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, en Chihuahua, México. Y hay un texto que está en Efesios 4, está hablando de los dones espirituales. Brother already said that one. Ya compartió ese pasaje. Ok. Adelante cuando habla del cuerpo de Cristo, entonces. Ok. Right. Excellent. Excelente. Yep. Anybody else? Other passages that would be useful for us? Back there at the table. Allá en la mesa. Muy sencillo, en 1 Timoteo 5, 9 y 10. ¿Tu nombre? Héctor Ortega, de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. La lista de las viudas, en 1 Timoteo 5, 9 y 10. Okay. Because they're widows of a particular Porque congregation. obviamente son viudas que son miembros de una iglesia particular. Yeah. Hector, it is interesting how once you start to see membership, Es interesante que cuando comienzas a ver la you membresía, see it implied all over the la place. puedes ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Even like the list of particular widows shows you Aun cuando tenían una lista particular de viudas, that there is this formal responsibility on, in that case, the Ephesian church, te muestra la responsabilidad que tenía la iglesia de Efesios for certain people. para ciertas personas en la And comunidad they're not responsible for these y others. que no son responsables por otras So you personas. start to see membership in almost every book of the Bible, Así que comienzas a every ver- chapter of the New Testament. It's just there comien- all over the place. Hector? Yeah. Igual en 1 Corintios 5, cuando vemos, cuando Pablo dice que no deben de juzgar, a quienes deben de juzgar, a quienes no, ¿verdad? Entonces un ejemplo muy claro en este caso de la aplicación de la disciplina, ¿verdad? La cual That's right. So we have to know who's inside and who is outside. Así que tenemos que saber quiénes están adentro y quiénes están afuera. That's right, yeah. Brother right here.
Gracias. Andrés Bello, Iglesia Bíblica Bautista Familia Fiel en Cajicá, Colombia. Colosenses 1, del 1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a los santos y fieles en Jesucristo que están en Colosas. Da muestra clara de que la carta que Pablo escribe a los creyentes en Colosas los hace a una población específica, que son los creyentes, no lo hace para todo el mundo. O sea, debe tener específicamente a los creyentes en mente cuando escribe su carta, no lo hace a todo el mundo. Yeah, this is like my point to Hector. Sí, el punto que le mostraba a Héctor. Once you start seeing church membership, Cuando comienzas a ver la membresía, you see it in the specific name of the city that Paul uses at the beginning of a letter. la ves en los nombres de las ciudades, iglesias específicas a los cuales Pablo le He escribe. has a specific group of people in Él mind. tiene un grupo específico en And in mente. this case, he's never even been to Colossae. Y en este caso, él nunca ha ido a Colosa, He just knows there's a church there. pero él sabe que hay una iglesia ahí. Guys, we could keep going. I'm going to leave the rest of it to you. Así que vamos a detenernos por el momento porque quiero dejar los demás pasajes en sus mentes. Is there anyone here who is skeptical of the idea of formal church membership in a local church? ¿Hay alguien tal vez aquí que esté un poquito escéptico al concepto de la membresía en la iglesia local? As a duty for every believer. Como un deber para cada creyente. Well, you've done a good job explaining it. Así que han hecho un buen trabajo explicándolo. Other verses that you could write down if you want to add some more to do a study Otros pasajes que pueden añadir a su lista para estudiarlos would be Matthew 16, 17, and 18. sería Mateo 16, That is 17 chapter y 18 16, verses 17 and 18. y especialmente los versículos 16 al 18 en Mateo 16, Where Jesus says that upon Peter and his confession, Christ will build his church. donde Cristo le dijo a Pedro que por esa confesión y sobre esa confesión él edificaría su iglesia. And then in Matthew 18, 17, Y luego en Mateo 18, 17, 2 chapters later, dos capítulos después, the church hears about the unrepentant member, la iglesia escucha acerca de el miembro no arrepentido and the church speaks to the unrepentant member. y la iglesia le habla a ese miembro no arrepentido. And the unrepentant member is responsible to listen to the church. Y ese miembro no arrepentido es responsable de escuchar a la iglesia. That presumes the church is there. Eso presume que la iglesia está ahí. The church has certain people it's responsible for. La iglesia asume que es responsable sobre ciertas personas, Certain people who together comprise the church. ciertas personas que componen la membresía de esa iglesia. Or John 13, 34 and 35. O como Juan 13, versículos 33 al 35. You know, love one another as I have loved you. Ámense ustedes como yo los he amado a ustedes. There's that specific one another. Está esa relación de unos a otros. Or even in 2 Corinthians chapter 2. O aún en Segunda de Corintios, which one? 2 Corinthians chapter 2. Segunda de Corintios capítulo 2. Verses 6 and 7. Versículos 6 al 7. Where Paul refers to the punishment that the Corinthian church had enacted on a sinning member. Donde Pablo le habla a la iglesia de Corintio acerca de la reprensión que le habían hecho a un miembro de la iglesia que tenía pecados no arrepentidos. Maybe it was the guy in 1 Corinthians 5. A lo mejor era el cristiano de Primera de Corintios 5. But he refers to the congregation having acted by a majority. Pero él se dirige a la iglesia como que la iglesia en un momento dado actuó por mayoría. Well, a majority of whom? ¿La mayoría de quién? A majority of the members of that La church. mayoría de los miembros de la iglesia en Corintio. Well, I just wanted to go through all that to make sure that Yo we que- have a biblical understanding of membership. Yo quería repasar todos estos pasajes con ustedes para asegurarme de que tenemos un concepto bíblico acerca de la membresía. Because many people today Porque muchas personas hoy, would be caused to think of clubs or ellos estarían Costco. inclinados a pensar en clubes para poder pertenecer. If you use the concept of membership, Si utilizas el concepto de membresía, they're going to think of secular organizations. ellos van a pensar en organizaciones seculares. But of course, we got to realize that organizations like that existed in the New Testament times. What was that again? Organizations like that existed in the New Testament times. Which organization? Secular organizations that had membership. En el Nuevo Testamento habían tal vez otras organizaciones que tenían algún tipo de membresía. Yeah, the people who were stirred up against Stephen in Acts chapter 6. Ese grupo que afrentó a Esteban en Hechos en el libro Verse de 9. Hechos, el versículo 9. They were members of a particular synagogue. Ellos eran miembros de una sinagoga en particular.
And you'll find in the New Testament councils and guilds exist in the Y vas a towns. encontrar concilios y sinagogas y grupos en el Nuevo Testamento. David had his 30 men. David tenía sus 30 hombres. Yeah, so there are various groups of people that are distinguished from others. Así que hay varios grupos distinguidos en el Nuevo Testamento. So this idea of membership is really basic. Así que este concepto de membresía es muy básico. I mean, households and families have members. Los hogares y las familias tenían miembros. Races and tribes have members. Las razas y tribus tenían miembros. Communities and parties have members. Las comunidades y los partidos tenían miembros. And so do orders and guilds and Y unions. grupos selectos y gremios y consejos. And then, of course, there is the even more basic idea of member, Y hay un concepto mucho más básico de la membresía, members of a human body, que somos miembros del cuerpo humano, like Paul uses in Romans 12 and 1 Corinthians como 12. Pablo utiliza en Romanos y en Corintios. So this thumb is a member of my body. Esta persona es miembro de mi cuerpo. My ears are members of my body. Mis oídos son miembros de mi cuerpo. It shows that we are integrated as one. Muestra que hemos sido integrados como uno. So the Bible is drawing on all of that common human experience when it Así uses que the idea of member and membership. La Biblia recolecta todos estos conceptos para apuntar al concepto también de la membresía. So the Bible represents churches as composed of members. Así que la Biblia también presenta a las iglesias como compuestas por miembros. So a Christian church Una iglesia cristiana today, hoy, and even back in the time of the New Testament, y aún en el tiempo del Nuevo Testamento, was a congregation era una congregación of specific identifiable people. de personas específicas e identificables. The idea of a clearly defined group of people is central to God's La plan. idea de una comunidad claramente definida de personas es central en la acción de Dios, In the Old Testament and the New. tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Like we observed last night, Como vimos anoche, our lives together are to make the audible gospel visible. nuestras vidas juntas deberían ser el evangelio hecho audible. So the church presents the glorious climax of God's plan. Así que la iglesia presenta ese clímax glorioso del plan de Dios. But then some very practical questions arise for us as pastors. Pero surgen algunas preguntas prácticas para nosotros como pastores. How does an individual know that he or she belongs to a particular church? ¿Cómo sabe un individuo que pertenece a una iglesia en particular? How can one become a member of a church? ¿Cómo puede alguien ser miembro de la iglesia? What is entailed by that ¿Qué membership? implica esa membresía? What are the responsibilities and duties ¿Cuáles son las responsabilidades y deberes de los miembros of a Christian church de una iglesia cristiana to each of its members? para con cada uno de sus miembros? Christians also have particular duties Los cristianos también tenían deberes particulares in relation to their congregation. en relación con la congregación. The most fundamental duty Christians have El aspecto más fundamental y el deber más fundamental que tienen los cristianos in their relationship to the congregation as a whole en su responsabilidad para con la congregación is the duty to attend the regular gatherings of the es congregation. la responsabilidad de congregarse regularmente con la asamblea. So in general, Así que en general, the duties of the members of the church las responsabilidades de los miembros de la iglesia can be divided into the duties we have to all the other members se pueden dividir en las responsabilidades que tenemos para con and todos the los miembros duties we have to the elders or pastors. y las responsabilidades que tenemos para con los pastores. The duties and responsibilities that members have to one another Las responsabilidades y deberes que los miembros tienen unos para con otros just summarize the life of the church. resumen la vida de la iglesia. It's all those one another passages. Son todos esos pasajes de unos a otros. So as followers of Jesus Christ, we are obliged to love one another. Así que como seguidores de Jesucristo tenemos la obligación de amarnos unos a los otros. Thus, Christians are said to be members of one family. Los cristianos son miembros de una misma familia. We're even said to be members of one another. Incluso miembros unos de los otros. Church members are obligated to seek unity and peace Los miembros de la iglesia están obligados a buscar la paz y la unidad within their congregations. en medio de su congregación. Love is expressed and and unity is cultivated El amor se expresa y la unidad se cultiva when church members sympathize with each other. cuando los miembros simpatizan unos con otros. As someone just lost a job, Cuando alguien pierde un trabajo or even harder, lost a child. o cuando perdió un hijo.
Church members have particular responsibilities to sympathize and care for each other. Los miembros tienen responsabilidades particulares unos para con los otros. Church members also have particular responsibilities to the leaders of the church, like we saw in Hebrews 13. Los miembros también tienen responsabilidades particulares para con sus líderes. Church members, we're told, should remember their leaders Los miembros de la iglesia deben recordar a sus líderes and imitate their life and faith. y deben recordarlos, imitar su fe. Now, part of this membership Ahora, parte de esta membresía gets us into the closely related topic of the polity of the church. y este tema nos lleva entonces a hablar de la política en la iglesia. Because, and by that, Y por eso me refiero, I simply mean the structure of the church and how it yo makes me refiero decisions. cómo la iglesia, la estructura de la iglesia, cómo la iglesia se gobierna y se administra a sí misma. Who in the church is responsible for its most basic decisions? ¿Quién es responsable en la iglesia por las decisiones más básicas? What the church believes and teaches, ¿Qué es lo que la iglesia cree? who its teachers are, ¿Quiénes son sus who maestros? its deacons are, ¿Quiénes son sus diáconos? most basically who its members are. Y de manera más específica, ¿quiénes son sus miembros? So who's responsible for that? ¿Quién es responsable de eso? Is it the pastor? ¿Es el pastor responsable de eso nada más? Is it the elders? ¿Son solamente los ancianos los que son Is responsables it de the eso? congregation as a whole? ¿O es la congregación en su totalidad? Well, it makes a difference how you answer that question, Hace una gran diferencia cómo tú respondes esa pregunta. even for how you're thinking through membership. Y de hecho, afecta cómo tú piensas acerca de la membresía. Because if our members are joining a church where the leaders, I'm going to use different words in English that are synonymous, but I would give them different. Okay. May the Lord help me. Yeah. Well, it's just rule and lead. Gotcha. Okay. Yeah. So elder gobernar, ruled. gobernar, which Yeah. is rule. Yeah. Led Yeah. is liderar. Yeah. So I'm suggesting that there are some Christians who would say Yo estoy sugiriendo que hay algunos cristianos que dirían that the elders govern que los ancianos son los que deben gobernar the church. y que son los que deben gobernar la iglesia. And they point to Hebrews 13:17 Y apuntarían a Hebreos or other 13 verses that in Spanish translation o otros pasajes que en traducciones en may use español words that sound like tal that. vez se utiliza vocabulario que suena a eso. This would be like our Presbyterian brethren Esos serían como los presbiterianos and some independent elder ruled y churches. otras iglesias independientes que tienen un gobierno de ancianos. Baptist churches Las iglesias bautistas have historically been congregational. históricamente han sido That congregacionalistas. is, we understand the pastor leads us, Aunque el entendimiento de los bautistas es que aunque los pastores lideran, but there are some decisions that are too important to be left to the pastor. pero hay ciertas decisiones que son sumamente importantes para dejarlas solamente en las manos de los pastores. So, for example, the apostles who were acting as elders of the Jerusalem church Por ejemplo, los apóstoles que estaban actuando como ancianos en la iglesia en Jerusalén, didn't decide who the deacons were. ellos no decidieron quiénes iban a ser los The diáconos. congregation decided. La congregación decidió quiénes iban a ser los diáconos. Or if you go back to that Galatians 1 passage, O ese pasaje de Gálatas capítulo 1, Paul is suggesting Pablo le está sugiriendo that those people who come and teach que aquellos personas que vienen a enseñar should actually be judged by the ones who are listening to them. que deben ser juzgados por aquellos que están escuchando. Ellos Should decide if the preacher deben decidir si el predicador is saying true stuff. está diciendo verdad. They have that responsibility. Ellos tienen esa responsabilidad. And I could go on with examples Y yo of this. pudiera dar muchos otros ejemplos. So, a congregation Así que una congregación and its y members sus miembros have particular responsibilities tienen responsabilidades particulares that are more que son más or more specific o más específicas and in some ways even more basic y en algunos aspectos muy básicas than the responsibility that the bishop or que pastor a lo or mejor elder las has. responsabilidades que el anciano, el obispo o el pastor tenga. And it's important for us to know that when we are explaining membership to people, Y es importante que nosotros entendamos estos conceptos a la hora de explicar la membresía de la iglesia. because how we understand that Porque como nosotros entendamos estos aspectos will inform what responsibilities we're telling the new people when they come in they have as members. va a informar lo que nosotros le comunicamos a los que quieren ser parte de la iglesia sobre sus responsabilidades. Now it's interesting, there's no leadership structure given by Christ for the universal church. Ahora, veamos que no hay un liderazgo universal establecido por Cristo para la iglesia. So Peter was not head of the universal church. Así que Pedro no era la cabeza de la iglesia.
He was a leader clearly among the 12 disciples. Era un líder entre los demás apóstoles. But by the time we get to the book of Acts, Pero cuando llegamos al libro de los Hechos, though Peter preaches at Pentecost, lo que Pedro predicó en el día de Pentecostés, and in chapter 10, Peter is the one whom the Lord uses to bring Cornelius the en el gospel. capítulo 10, Pedro es el que Dios utiliza para traer el evangelio a Cornelio. James seems to act as the pastor of the church in many ways. Santiago lo vemos que a veces tiene un liderazgo más preponderante que Pedro. The deacon Stephen, for some reason, becomes the focus of the authorities' ire more than Peter. El diácono Esteban se convirtió en el punto de enfoque de aquellos que estaban persiguiendo. And then once Paul is converted in chapter 9, Y una vez que Pablo se convierte en el capítulo 9 de Hechos, Luke turns to follow Paul really rather than Peter's ministry. Lucas sigue más a Pablo que a Pedro. So this isn't to say anything bad about Peter. Esto no es tratando de decir algo malo acerca de Pedro. It's just to say the Roman Catholic Church Es que la Iglesia Católica Romana has misled people ha engañado a la gente to think that there is a universal leadership structure for the de church, enseñar y creer que hay un liderazgo universal sobre la Iglesia, when that is not in the Bible, cuando eso no está en la Escritura and it's not in the earliest centuries of the church. y no está en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. So the authority structure that there is in the New Testament Así que la autoridad y la estructura que nosotros vemos en el Nuevo Testamento is in the local congregation. es en el contexto de las iglesias locales. And we can talk more about that if you want as we do Y Q&A. pudiéramos hablar un poco más acerca de eso en nuestro tiempo de preguntas y But respuestas. I would say the fact that Paul, writing to Timothy and to Titus, Yo diría que el hecho de que Pablo le escribe a Timoteo y a Tito, the fact that he lays out qualifications for elders and deacons, el hecho de que él establece cualificaciones para los ancianos y diáconos, means that the people in the churches who are going to hear those letters read to them significa que la gente en las congregaciones que iban a escuchar esas cartas escritas a ellos need to know those qualifications. necesitan conocer esas cualificaciones. Because ultimately they're the ones who will affirm Porque al final del día es la iglesia la que va a afirmar a esas personas con esas cualificaciones. the elders and the deacons. Ellos van a afirmar a los ancianos y los So diáconos. part of the responsibility of being a member of the Así church que parte de la responsabilidad de ser miembro de la iglesia is being wise enough es ser lo suficientemente sabio to be able to select the right men as elders, para poder seleccionar las personas correctas para ser ancianos, to select the right deacons, para poder seleccionar los diáconos to help correctos, them live the Christian life para que ellos puedan aprender a vivir la vida as a cristiana congregation. como congregación. Right.